Buenos días a todos, mi nombre es Ezequiel Vives, soy responsable integral de cuentas en Etsy Trend y bueno, vamos a dar comienzo a nuestro webinar sobre ciberseguridad en entornos de nube pública y nube híbrida. Un poco la idea de este webinar es conversar sobre las diferentes problemáticas y desafíos que estamos viendo a los que se enfrentan muchas empresas con respecto a encarar sus proyectos e infraestructuras en nube. Entonces, bueno, surge bastante por una preocupación, ¿no? que se nos genera cada vez que conversamos con muchas empresas. ¿Por qué? Porque por lo que podemos analizar y conversar con ellos, no todos son conscientes de diferentes riesgos a los que se van a enfrentar al migrar a la nube. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que muchas amenazas de siempre se encuentran igualmente presentes en la nube y hay muchas más que se potencian, ¿no? Y apuntan hoy en día, se encuentran en auge, ¿no? Con un objetivo muy específico en nube. ¿Y qué es lo que sucede? Muchas empresas creen que porque pasan y contratan servicios en nube, ¿no? Como puede ser infraestructura como servicio con Azure o con Amazon Web Services, todo lo que es la ciberseguridad va a correr del lado del proveedor del servicio nube, ¿no? Creen que porque nosotros vamos a la nube todo va a estar seguro, pero no es así. Entonces, nosotros encontramos muchos dos tipos de empresas. Algunos que se resisten al cambio de la nube porque les preocupa sacar su información fuera de su infraestructura on-premises y otros que lo hacen y confían ciegamente en la oferta de la nube. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en parte porque existe algo en los servicios de infraestructura como servicio que se conoce como el modelo de responsabilidad compartida. Es algo que los proveedores cloud mencionan, pero no son del todo claros a la hora de mencionarlo. ¿En qué consiste este modelo? Bueno, en que la ciberseguridad de lo que se encuentra en la nube corre tanto por parte del proveedor de servicio nube como por parte del cliente, ¿no? Como podemos ver, este gráfico, por ejemplo, es el modelo de responsabilidad compartida de Amazon Web Services, y podemos observar que Amazon Web Services cubre todo lo que se encuentra en color azul, ¿no? Todo lo que es la ciberseguridad de la nube y de la infraestructura que ellos nos brindan. Pero lo que podemos ver en verde es todo lo que nosotros nos tenemos que encargar de seguridad. Somos responsables de todo el uso que le demos a la nube, toda la información que nosotros confiemos allí y demás. Entonces esto es algo muy importante de comprender y no todos lo llegan a conocer, este modelo, ¿no? Que plantea algo bastante interesante porque los proveedores de servicios en nubes nos venden la nube como algo completamente seguro, pero si uno conoce realmente este modelo no es tan así, ¿no? Hay un montón de desafíos. Por ejemplo, si nosotros vamos a manejar en nuestros servidores nube información sensible sobre clientes y demás, y hemos realizado compliance, en lo que era nuestra infraestructura on-premise, y bueno, tenemos que certificar nuevamente, tenemos que contar con tecnologías de ciberseguridad en nuestro entorno nube, ¿no? Sigue siendo hoy día la nube una superficie de ataque más que provechosa para los atacantes por diferentes riesgos que vamos a ver. Entonces, un poco la idea de este evento es comprender cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos por a veces desconocimiento o a veces las complicaciones que implica securizar la nube, ¿no? Un comentario muy interesante que encontré en un blog sobre el modelo de responsabilidad compartida fue este, ¿no? Si todo el mundo estuviera al tanto del modelo de responsabilidad compartida, muchos de los problemas de seguridad en nube podrían haberse evitado, ¿no? Y esto es algo real, algo que hemos conversado con muchísimas empresas y realmente es preocupante el desconocimiento. Por eso un poco la idea de este webinar de informar un poco. Ahora, ¿cuál es otro de los desafíos a la hora de securizar la nube? Bueno, las distintas fases de una migración a la nube, ¿no? Va a tener 4 fases que una empresa pase de tener una infraestructura on-premises, o sea, con servidores físicos o virtualizados, a manejar proyectos de infraestructura en nube, ¿no? Hay una fase de nacimiento, una de caos, una de armonía y una de sintonía. Que vamos a ver, en cada una las empresas van a tener diferentes estadios con respecto a la toma de decisiones sobre la ciberseguridad, que también, digamos, van a estar parados para enfrentarse a los desafíos de seguridad y el compliance y el costo operacional de la operación en nube. Entonces, durante el nacimiento en nube, por lo general, el nacimiento en nube surge iniciado por unidades de negocio, ¿no? Unidades de marketing que quizás quieren lanzar una campaña y probar la nube, ¿no? Con bueno, sus promesas de agilidad, despliegues rápidos y demás, ¿no? Entonces, son diferentes unidades de negocios que van probando y teniendo pequeños proyectos en nube. ¿Qué sucede? Por lo general, no se involucra al sector de IT, que no está enterado de todo esto, y
Por tanto, la posición de seguridad y el compliance es bastante inconsistente y se encuentra en alto riesgo todo el proyecto en nube porque IT no tiene visibilidad, no tiene conocimiento, no tiene forma de securizar lo que no conoce. El costo operacional en esta fase es un gasto experimental, ¿no? Digamos, las unidades de negocio están invirtiendo para ver que también funciona y que también beneficie al negocio. Ahora bien, la segunda fase es la del caos, ¿no? Comienzan a probar diferentes sectores más la nube y se involucra IT. ¿Qué sucede? IT va a tener cierta resistencia con respecto a que el resto de las unidades de negocio quieran probar nube. ¿Por qué? Porque, a ver, si todo lo que es infraestructura va a pasar a un proveedor, van a sentir que, bueno, les están quitando el trabajo. Por el contrario, las unidades de negocio no van a querer que se sume IT. ¿Por qué? Porque para ellos el proceso de securizar es algo invasivo, es algo que va a romper con lo que es la agilidad y la fluidez que les ofrece la nube. Con respecto a la posición de seguridad y compliance, es complicada, hay mucho riesgo y no es algo escalable. ¿Por qué? Porque la estrategia de seguridad se está viendo sobre la marcha. No hay algo definido, no se pudo pensar proactivamente, ¿no? Cómo manejar y cómo securizar ese entorno. Y por tanto el costo operacional es el más costoso, porque también se están probando diferentes alternativas nube, diferentes herramientas de ciberseguridad para nube. Es uno de los estadios en los que más empresas hemos encontrado, ¿no? Que quizás están eh, muy confundidos, no saben qué hacer, tienen resistencia al cambio y no saben si, bueno, la nube va a hacer algo que se defina o van a seguir con lo que siempre tuvieron. El tercer estadio es la armonía, en el que, bueno, ya se tiene más o menos definida una estrategia de seguridad, ya se encuentra de forma coordinada, manejada por un equipo, pero ¿qué sucede? Así como es más visible la seguridad, el compliance y, bueno, ¿no? Estar seguros y el costo operacional es sostenible, sucede que se empiezan a tener diferentes silos. ¿A qué es lo que llamamos silos? Bueno, a limitantes de visibilidad. Supongamos que nosotros tenemos parte de nuestra infraestructura en data center físico, otro en nube, otro en otro servicio nube, ¿no? Por lo general lo que va a suceder ahí es que van a haber o diferentes equipos encargados de cada infraestructura, o peor aún, ¿no? Un solo equipo con diferentes herramientas para cada infraestructura, diferentes estrategias de ciberseguridad, y eso complica bastante a la hora de administrar lo que son las políticas de seguridad para esos entornos. Finalmente está el estadio de la sintonía en nube, en el que la toma de decisión sobre la ciberseguridad es alineada, se encuentra integrada y veloz, ¿no? Es un equipo que no tiene demasiados problemas a la hora de securizar el entorno. La posición de seguridad y el compliance es consistente, ¿no? Tienen una completa visibilidad y la posibilidad de realizar auditoría de forma eficaz, garantizar el compliance, la seguridad de la información y demás. Y el costo operacional se encuentra optimizado. ¿Por qué? Porque se logra securizar el entorno sin romper lo que ofrece la nube con respecto a, bueno, eh, la reducción de costos con respecto a infraestructura y seguridad. Ahora bien, la mayoría de las empresas con las que nosotros hemos conversado se encuentran en algún lugar entre el segundo y tercer estadio, ¿no? Eh, entonces, es parte de lo que apunta este webinar, ayudar a conocer cómo podemos comenzar a securizar nuestro entorno. Por un lado, gran parte de los riesgos en la nube, que son los que más vemos en auge, son algunos de los siguientes, ¿no? Algunos son conocidos, otros son conceptos que se pusieron un poco más de moda este último tiempo. Por un lado tenemos lo que son ataques de fuerza bruta. Hemos conversado con muchísimas empresas que tienen servidores expuestos de cada internet con servidor, por ejemplo, de RDP abierto, ¿no? Ustedes se imaginarán la cantidad de ataques que reciben por día, por hora, por semana, y la verdad es que si uno no aplica políticas de seguridad como, bueno, no utilizar los usuarios por defecto, utilizar contraseñas seguras y demás, es cuestión de tiempo para que un atacante pueda comprometer alguna credencial más que valiosa. Entonces, por un lado, bueno, también lo que recomendamos mucho es utilizar diferentes ACLs, porque mucho de lo que hemos conversado, ellos eran conscientes de que el puerto de RDP estaba público, ¿no? Porque quizás era para que entre alguien de soporte o demás, pero en un momento habían definido una ACL como para, bueno, reducir un poco la superficie de ataque o limitar las direcciones IP de las que se puede conectar, o bueno, utilizar una VPN, que sería el escenario ideal. Por otro lado, la fuga de datos. Hay muchas empresas en las que los proyectos de IT, así como se han enterado de que se ha montado una infraestructura e instancias en nube,
se han enterado de que diferentes unidades de negocio han llevado información más que sensible, ¿no? Quizás información de cliente, información interna del funcionamiento de la empresa y demás, a esas instancias en nube que ellos desconocían y no estaban securizando justamente por ello, porque uno no puede proteger lo que no puede ver. Entonces es otro de los peligros bastante importantes, que de hecho vamos a comentar un caso bastante conocido que hizo mucho eco estos últimos días. Luego el movimiento lateral, ¿no? Por ejemplo, con un ataque de fuerza bruta, si un atacante compromete un servidor, es solamente cuestión de tiempo que encuentre la forma de comenzar a moverse a lo largo de nuestra infraestructura. Y tengamos en cuenta que si uno cuenta con una infraestructura de nube híbrida, ¿no? En la que interactúan servidores en nube pública con servidores on-premise, bueno, nos puede comprometer también toda nuestra red interna. Después del cryptojacking, una amenaza bastante rentable para los cibercriminales este último tiempo, que consiste en todo lo que son mineros de criptomonedas, ¿no? Hacer un uso ilícito de las capacidades de cómputo de servidores en nube o demás, para minar ellos criptomonedas sin que nosotros nos enteremos, ¿no? Entonces, esto se imaginarán que en nube, ¿no? Con algunas opciones más que atractivas para la operativa normal de una empresa, como lo que es el autoscaling o demás, un minero realmente se hace una fiesta, porque a medida que va minando, se inician nuevas instancias que son infectadas y va minando cada vez más. Entonces nosotros nos vamos a enterar, o bien cuando nos llegue la factura con un número más que alto, o bueno, cuando notemos que nuestra operativa se complica porque, bueno, hay problemas de performance en nuestros servidores. Después del ransomware, ¿no? Si bien el ransomware ha bajado algo en números, eh, justamente por el auge del cryptojacking, que resulta más rentable para los cibercriminales, sigue también teniendo números altos y más en entornos nube, ¿no? En que, bueno, te comprometen un servidor en nube, lo cifran y, bueno, o levantas un backup o pagas el rescate, pero cualquiera de estos ataques, ¿no? Claramente afecta muchísimo, muchísimo la operatividad, porque tu servidor queda inutilizable hasta que puedas restaurarlo. Y bueno, el lado de la vulnerabilidad es algo que hemos conversado también con muchas empresas que se han acercado al evento presencial que hemos realizado tanto sobre vulnerabilidades como ciberseguridad en nube, es que si se dificulta aplicar parches sobre servidores que tenemos físicos o virtuales en nuestra empresa y reiniciarlos, se imaginarán que en nube eh, aún más, ¿no? Entonces, bueno, estos son algunos de los riesgos. ¿Y cuál es el principal problema para evitar estos riesgos? Que para todo el que le preguntemos, securizar la nube no es algo fácil de hacer. ¿Por qué? Porque a todo el mundo le parece que sí o sí te va a romper con el esquema de fluidez y velocidad y agilidad de la nube. Pero vamos a ver que no es tan así. Ahora bien, ¿cuál puede ser un caso en que podamos ver en funcionamiento estos riesgos? Bueno, supongamos que nosotros tenemos publicado de cara a Internet un servidor de Oracle WebLogic que interactúa con diferentes servidores que tenemos on-premises también. Salió, creo, a mediados de abril, habrá sido una vulnerabilidad, la CV 2019-2725. ¿En qué consistía esta vulnerabilidad? Bueno, era una vulnerabilidad que permitía sobre servidores de Oracle WebLogic vulnerables la ejecución de código remoto, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta que, bueno, justamente las ejecuciones de código remoto, ese tipo de vulnerabilidades en entornos nube, son algo más que peligroso porque justamente son vulnerabilidades que le permiten al atacante comprometer por completo nuestro sistema, ¿no? Lo que él haga con nuestro sistema una vez lo vulnere, queda a criterio suyo. Puede inyectarnos, puede ejecutarnos malware, utilizarlo para unirlo a una botnet, cifrarlo y demás. Entonces vamos a conocer con este ejemplo, ¿no? Supongamos que nosotros tenemos nuestro servidor WebLogic publicado acá en Internet, es vulnerable, un atacante explota la vulnerabilidad, ¿no? Explotando esa vulnerabilidad, él puede poner nuestro servidor a minar, cifrar nuestro servidor, exfiltrar información sensible que nosotros tengamos de ese servidor o algún otro, aprovechar las conexiones y visibilidad que tiene con otros servidores nuestros para realizar movimiento lateral y comprometerlos también. E incluso se imaginan, como comentaba antes, que si nosotros tenemos habilitado el auto-scaling sobre nuestra instancia, a medida que él mine, se van a levantar nuevas que también van a ser comprometidas y van a continuar minando, generando rédito para él y pérdidas para nosotros. Ahora bien, algunos casos del mundo real de amenazas en la nube, bueno, por ejemplo, un caso descubierto por Trend Micro en el que esta misma vulnerabilidad estaba siendo explotada por cibercriminales para instalar mineros de Monero, una criptomoneda. ¿Qué es lo interesante de este caso? Bueno,
como comentábamos antes, los atacantes explotan la vulnerabilidad y pueden hacer lo que quieran sobre el equipo. En este caso puntual, ejecutaban un comando de PowerShell con el que descargaban un archivo de certificado que estaba codificado 2 veces con base64. Entonces, aprovechando aún más la vulnerabilidad, decodificaban ese archivo que dentro suyo, en lugar de alguna información de certificado y demás, se encontraba otra instrucción de PowerShell que era ejecutada, descargaba otro script de PowerShell que finalmente descargaba el payload del minero y quedaba en busca también de otros componentes maliciosos para instalar, ¿no? Entonces, nosotros, algo que comentamos mucho, todo el tema de vulnerabilidades, es más que crítico en servidores. ¿Por qué? Porque hemos tenido casos muy comprometedores, no este puntual, pero con esta vulnerabilidad sí, y hemos visto casos en los que con vulnerabilidades de ejecución de código remoto los atacantes eran incluso capaces de crear usuarios locales en los servidores, conectarse luego por RDP y ejecutar malware, ¿no? Realizando doble clic sobre el archivo. Entonces, se imaginarán un poco el impacto que puede tener este tipo de situaciones sobre una infraestructura nube. Y otro caso real, ¿no? El data breach de Facebook, que salió creo hace unas semanas, en el que, bueno, en la nube de Amazon se encontraban servidores con un montón de información sobre usuarios de Facebook. Ahora, algo bastante importante para mencionar es que Facebook no estaba muy al tanto de esa información ni de que se encontrase ahí, porque esa información pertenecía a 12 empresas que habían desarrollado aplicaciones de Facebook. Esto se condice un poco con lo que comentábamos antes, ¿no? La gente de IT que no va enterada de los proyectos en nube y por ende no conoce toda la información que quizás tienen expuesta y aún no han logrado securizar. Entonces, un poco haciendo resumen de lo que hemos comentado de momento, los desafíos principales para securizar la nube son la visibilidad, porque no tenemos forma de proteger lo que no podemos ver y necesitamos algo que nos permita ver todo. La agilidad, porque claramente no podemos tener una estrategia de seguridad que interfiera con la performance y la agilidad de aplicaciones o carga de trabajo en nube, ¿no? Porque justamente algo que nos ofrece la nube es la agilidad. En la idea que, bueno, dentro de la agilidad deberíamos poder automatizar los procesos de seguridad, ¿no? Herramientas que podemos incorporar a nuestro proyecto también de DevOps, por ejemplo, e integrarnos, de ser posible, con nuestro proveedor de servicio para ofrecer una protección lo antes posible. Herramientas, bueno, tenemos que encontrar una herramienta que nos ofrezca todo esto. El compliance, por ejemplo, una empresa que haya hecho compliance, como comentaba antes, cuando manejamos una infraestructura on-premises va a tener que hacerlo nuevamente para la nube, y esto es más que crítico hoy día con todo lo que es PCI, HIPAA, bueno, también GDPR, ¿no? Pues no solo vamos a perder información, sino que podemos ser multados. Entonces necesitamos también una herramienta que nos permita aproximarnos a este desafío eficientemente en un entorno de nube. Y también los costes. Muchas empresas de las que hemos conversado nos comentaban que a ellos les preocupaba no contar con herramientas cuyo modelo se condice con lo que les ofrece la nube, ¿no? Digamos que sean oferta en nube, que les permita simplificar la estrategia, tener todo en un vendor y demás. Entonces, un poco simplificando esto, necesitamos una herramienta que nos ofrezca visibilidad, que no interfiera con nuestra productividad, de ser posible que pueda automatizarse, que podamos integrar con nuestros proveedores de servicio en nube más conocidos o que utilicemos nosotros, que nos permita tener visibilidad y función a través de nuestros diferentes entornos, en caso de una nube híbrida o quizás tener, no sé, no solo infraestructura como servicio, sino también tener contenedores, que bueno, del tema contenedores estaremos conversando un poco en un evento y webinar posterior, ¿no? Orientado a todo lo que es protección para contenedores, DevOps y demás, que es un tema muy extenso, que nos facilite lograr el compliance, ¿no? Y que justamente también se encuentra en línea con nuestro modelo de negocio. Entonces, ¿cómo enfrentar los desafíos de seguridad en la nube? No contar con una herramienta que únicamente nos ofrezca protección. Y por protección nos referimos tanto como a un antivirus tradicional, como antivirus con tecnologías de nueva generación y demás. Además de tener una herramienta con protección holística para nuestro entorno, vamos a necesitar una herramienta que nos ofrezca coordinación y automatización de los procesos de seguridad. Entonces, un poco ahora voy a pasar a comentarles cómo, por el lado de Trend Micro, por ejemplo, se cuenta con una herramienta que nos ofrece esto, ¿no? Por el lado de protección, ¿no? Hay 3 módulos, ¿no? Puntuales para proteger nuestro equipo a nivel de red, a nivel sistema y anti-malware, ¿no? Por el lado de red se cuenta con una tecnología que es la Intrusion Prevention, ¿no? Un host IPS
que justamente sirve para manejar todo lo que es el tema de vulnerabilidades, ¿no? Con diferentes reglas que inspeccionan los paquetes, es posible frenar vulnerabilidades que se sepa que tiene el equipo e incluso automatizar un escaneo sobre el equipo que nos diga, bueno, es susceptible a la explotación de estas vulnerabilidades, por tanto, aplicar diferentes reglas IPS que prevengan la explotación de esas vulnerabilidades, un firewall, el escaneo de vulnerabilidad como comentaba anteriormente, control de aplicaciones, ¿no? Para controlar qué se ejecuta en esos servidores, por lo general no vamos a querer que se ejecute nada que no pertenezca a la operación, monitoreo de integridad, ¿no? Esto nos sirve bastante con todo lo que es hoy día las amenazas fireless, ¿no? Amenazas que no cuentan con un ejecutable ni nada, sino que abusan llaves de registro, scripts y demás para inyectarse directamente en memoria y luego generar persistencia también con llaves de registro y demás, ¿no? Con esto nosotros podemos monitorear los puntos más críticos de nuestro equipo, llave de registro, servicios, demás, y detectar este tipo de actividad maliciosa. Inspección de logs, ¿no? Que nos dé una mano a la hora de conocer qué está pasando bajo nivel en nuestro equipo. Eh, Monitoreo por comportamiento con indicadores de ataque, ¿no? No solo conocer como un antivirus tradicional lo que se encuentra en firmas y patrones, porque ya no hoy en día, ya hace un par de años, eso se queda más que corto, ¿no? Lo que sucede con las firmas y patrones en los antivirus tradicionales es que vamos corriendo por detrás de los atacantes. Entonces, con este tipo de tecnologías, nosotros podemos, dentro de todo, anticiparnos a amenazas que siguen determinados patrones de comportamiento a bajo nivel. Anti-malware tradicional, machine learning también para anticiparnos a las amenazas desconocidas, generando una especie de patrón o ADN que nos permite reconocer amenazas que en cierto punto se parecen a otras, y también un análisis en sandbox, ¿no? Hoy en día todo lo que es sandboxing, tener alguna URL o algún archivo desconocido, poder ejecutarlo en un entorno seguro y conocer los resultados de si es malicioso o no. Por el lado de la coordinación, bueno, el permitir integrarse con diferentes entornos. Supongamos que nosotros tenemos un data center, una nube pública, supongamos tenemos 2 cuentas en Amazon Web Services y contenedores. Bueno, una herramienta que nos permita integrar todo eso dentro de la misma consola, manejar las políticas de seguridad de la misma consola e incluso ofrecer protección para diferentes plataformas, no únicamente Windows, porque hoy en día los servidores Linux también pueden ser un punto de entrada, como por ejemplo la vulnerabilidad sobre Exim que salió creo que ayer o anteayer, o diferentes vulnerabilidades también de ejecución de código remoto sobre servidores Linux, que también es un punto que no se tiene muy en cuenta, lo que es la seguridad anti-malware para Linux, la protección ante vulnerabilidades, porque así como es un desafío aplicar parches sobre servidores Windows, bueno, Linux ni hablar. Y finalmente, por el lado de la automatización, bueno, una herramienta que nos permita crear políticas y actualizaciones, crear también tareas programadas que, bueno, automáticamente se inicia una instancia, bueno, que se aplique la política, que quede protegida, que escanee a qué es vulnerable y aplique las reglas respectivas para protegerlo y securizar el entorno. Automatizar el monitoreo, generar reportes tanto ejecutivos como un poco más a bajo nivel con detalle de las amenazas y que se puede integrar con herramientas del pipeline de CICD, ¿no? Para todo lo que es el proceso de DevOps. Entonces, un poco así es como nosotros logramos cumplimentar con nuestros clientes el modelo de responsabilidad compartida, ¿no? Por el lado del proveedor nube, todo lo que es la infraestructura de la nube, y con los clientes acompañarlos a garantizar la seguridad de lo que a ellos les corresponde, ¿no? Lo que es monitoreo de integridad, detección y prevención de intrusiones, firewall, anti-malware, protección ante las vulnerabilidades, entre todas las tecnologías que mencionábamos anteriormente. Así que bueno, un poco más allá de esto, algunos consejos con los que pueden quedarse de este webinar a la hora de proteger sus entornos nube o a considerar, bueno, por un lado, analizar cuál es el modelo de responsabilidad compartida, ¿no? De nuestro proveedor, con qué proveedor estamos, comprender ese modelo para saber qué es lo que nos corresponde, limitar nuestra exposición de cara a Internet, ¿no? Donde sea posible, bloquear los puertos que no se utilicen, utilizar ACLs para limitar la superficie de ataque y demás, utilizar contraseñas seguras para todo lo que son usuarios en nube y de ser posible incluso utilizar nombres de usuario que no sean los tradicionales, ¿no? Salir de administrator, admin y demás. Segmentar la red por el lado de, bueno, limitar un poco la visibilidad dentro, ¿no? Que no todo en nuestra infraestructura sea visible desde cualquier punto, sino lo que sea realmente necesario. Comenzar a implementar el principio del menor privilegio donde se pueda, ¿no? Sobre diferentes usuarios o administradores que no deban tener quizás acceso a todo o todos los permisos. Y bueno, donde sea posible también, realizar auditoría de sistemas sobre los logs de sistema, de aplicaciones, conocer con una auditoría de versiones de sistema operativo y de aplicaciones, ¿no?
qué tenemos instalado, qué versión está en nuestro sistema operativo, qué partes nos hacen falta, como para conocer también a qué vulnerabilidades son susceptibles nuestro sistema, ¿no? Para evitar que nos comprometan y tener siempre establecido un plan de continuidad de negocio y disaster recovery, ¿no? Todos sabemos que en seguridad informática no podemos protegernos del todo, ¿no? Todo consiste en reducir el riesgo a lo más bajo que podamos. Así que, bueno, si les parece, no sé si hacemos algún espacio para preguntas, deberían tener la opción para hacer preguntas y yo las estaré respondiendo en caso de que tengan interés. Bueno, ahí ya llegó una pregunta. Si un atacante podría desde nuestro servidor o infraestructura en nube llegar a nuestra infraestructura on-premises. Eso, bueno, depende de cómo esté configurado, la visibilidad de los puertos y demás. Si tenemos un servidor vulnerable en nube, un atacante lo compromete, accede y tiene visibilidad sobre un servidor vulnerable on-premises y ejecuta un exploit para explotar una vulnerabilidad o algo, bueno, también puede comprometer eso y parte de nuestra infraestructura local. Otra pregunta es sobre si existe alguna demo sobre la herramienta. No. Tenemos pensado preparar una demo para mostrar cómo se integraría, por ejemplo, en un escenario con autoscaling, ¿no? Como nuevas instancias de autoscaling serían sumando a la consola y comenzarían a estar protegidas de forma automatizada. Aquí otra pregunta es si la herramienta aplica parches sobre los servidores. No lo hace. Lo que hace es generar reglas de inspección de tráfico de red y lo que va a hacer es, bueno, proteger justamente el equipo ante la explotación de esa vulnerabilidad hasta que el encargado tenga tiempo de aplicar los respectivos parches y reiniciar, ¿no? Sin requerir antes un reinicio. Bueno, pareciera que no hay más preguntas, así que agradezco por su tiempo. Cualquier duda o, bueno, algo que quieran conversar, pueden encontrarlo más información en nuestra web www.citren.com, la dirección de correo contacto @citren.com, nuestro número de teléfono 910-059-440. Bueno, mi dirección de correo es ezequiel.vives@citren.com. Les agradezco nuevamente su tiempo y bueno, en caso de que alguien tenga interés en una demo o en conversar un poco más en detalle en un entorno un poco más relajado o privado o en alguna reunión o demás, siéntanse libres de enviarnos un correo o lo conversamos. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta el próximo evento o webinar.